Bien. Hoy día vamos a compartir una enseñanza que se llama Las inefables señales de líderes sobresalientes. Max Dibry, una persona importante dentro del mundo secular, dijo: el verdadero liderazgo nunca termina en palabras. ¿Ya? Vamos a ver la primera característica, la primera señal de un líder que sobresale de los demás líderes dentro de la iglesia. Amén. Y la primera señal es que está lleno del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, nuestra consejería se limitará a manejar recursos humanos que no podrán satisfacer las necesidades de los hermanos en conflicto. Amén. Entonces, le hablo a todos los que estamos acá, porque somos nosotros los que estamos a cargo, junto con nuestro pastor Raúl, estamos ayudándole a él, estamos liderando alrededor de 30, 40 personas que se están reuniendo con nosotros y están viniendo más personas, están trayendo a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinos, a sus hijas, y van a seguir viniendo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos como los que vamos a estar liderando, los que vamos a estar predicando, los que vamos a estar aconsejando, los que vamos a estar diciendo lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es sí, lo que es no. Muchas veces a lo mejor tal vez hasta dando órdenes, pidiendo favores, etcétera, etcétera, ayudando, dando consejo, dando guía, ayuda. Entonces somos nosotros los que estamos en este lugar, los que tenemos que prepararnos para lo que se viene. Por eso es que le pido a todos los que estamos en este lugar que nos concentremos, que vengamos, que estemos aquí ahora presentes, que los que estamos acá dejemos los celulares de lado y comencemos con esto. Amén. Entonces, la primera señal es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, si no somos llenos del Espíritu Santo, nuestra consejería se limitará a manejar recursos humanos que no podrán satisfacer las necesidades de los hermanos en conflicto. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dice, nuestras motivaciones y nuestro trato no tendrá la efectividad de quien está provisto de la guía del Espíritu en la toma de decisiones. Entonces, somos nosotros los que vamos a estar liderando, sobre todo los varones. Vamos a estar liderando, ya se está añadiendo cada día más hermanas, más hermanos, más señoritas. Y nosotros, Dios nos quiere preparar hoy. Amén. Y la primera señal es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, la consejería, para dar un consejo motivado por Dios, un consejo inspirado por Dios, debemos estar conectados con Dios. Sí, amén. Porque si no estamos conectados con Dios, nuestro consejo, nuestra guía va a ser una guía humana. ¿Cierto? Y no queremos darle un consejo a una persona que le va a hacer mal, mucho menos a nuestros hermanos. Amén. Si viene nuestro pastor, el que nos va a estar aconsejando, nosotros como líderes, tal vez que vamos a estar ayudándole a él, también podemos aconsejar. Y nuestras hermanas también van a estar bendiciendo a otros hermanos y pueden ayudar a otro hermano a acercarse a Dios, darle un consejo, sea en cualquier ámbito juvenil, sea de estudio, sea de trabajo, sea matrimonial, los que están casados. Pero todos esos consejos tienen que estar guiados por el Espíritu Santo. No podemos dar un consejo no guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la señal primordial de líderes y de cristianos que están trabajando con hermanos, con un grupo de personas, es que están llenos del Espíritu Santo. Si los líderes pretenden acompañar a los hermanos a la madurez en Jesucristo, esto es imposible de hacer si en ellos no cultivan una relación de independencia con el Espíritu de Dios. ¿Perdón? Amén. Estamos transmitiendo en vivo, así que
Estamos empezando con esto, así que es medio complicado el audio, todo, etcétera, etcétera. Pero bien, nosotros tenemos que tener una dependencia con Dios si queremos aconsejar, si queremos bendecir, ayudar a un hermano o a una hermana. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Amén. Vamos a la segunda señal. Un verdadero líder, un verdadero creyente que va a estar trabajando, que va a estar por delante de hermanos o de hermanas, responde a una filosofía correcta. Esta es la segunda señal. Muchas gracias, hermano. Esta es la segunda señal de un líder sobresaliente. ¿Amén? Tenemos que tener en consideración que también las hermanas pueden ser líderes dentro de otras hermanas. Amén. Mi madre, nuestra hermana Ana María, está trabajando con hermanas los días miércoles, a las 20 horas se juntan, ¿cierto? Y hay alrededor de 17 hermanas, 20, de entre 15 y 20 hermanas que se están reuniendo. Entonces, las mujeres también lideran a otras mujeres y también pueden liderar a niños, adolescentes. Bien, si bien la Biblia enseña que el hombre, en este caso nuestro pastor, lidera la iglesia, las mujeres también lo pueden hacer y tanto hombres como mujeres tienen que liderar con una filosofía correcta. ¿A qué nos referimos con esto? Los líderes que no tienen una filosofía correcta suelen conseguir resultados según sean sus facultades naturales, personales, pero en ellos se evidencia carencia de propósito. ¿Por qué? Mire, dice el segundo punto, en la elaboración de programas tienden a ser repetitivos y se ajustan a sus propios gustos. ¿Por qué? La semana pasada estuvimos hablando de el propósito y la meta de un ministerio. Entonces, cuando un líder, un pastor, un evangelista, etcétera, un pastor, un maestro, un líder juvenil, una líder de orcas, de hermanas, no tiene una filosofía correcta, ¿qué es lo que hace? La reunión, el propósito de reunirse va en torno a sus gustos. Hay hermanos que les gusta enseñar mucho a otros hermanos y cultivan mucho el conocimiento de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que quieren esos líderes? Hacer un super instituto bíblico. Entonces, está liderando con su propia filosofía, con su propio gusto, que es enseñar de la Biblia, el conocimiento. Por otro lado, hay otros líderes que les gusta la música. Entonces, en todas las reuniones tocan 2 horas y la predicación dura 20 minutos. Entonces, cuando un líder no tiene una filosofía correcta, hace las cosas por sus gustos personales y no según la meta que Dios quiere. Y la idea no es decir lo que yo quiero, la idea no es hacer lo que a mí me gusta, sino la idea es hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Y el fin de poder reunirnos, el fin de poder llamar a los demás personas a que conozcan a Jesús, en primera instancia es que se salven, que conozcan a Dios, que se salven del infierno, que conozcan el nombre de Jesucristo, que se bauticen en el nombre de Jesús, pero también es que crezcan. Entonces, si yo soy un líder con una buena filosofía, yo voy a lo mejor mezclar el conocimiento con la adoración. Hay muchos líderes que les gusta mucho la adoración, poca palabra, y les gusta adorar, llorar. También es ¿por qué? Por un gusto personal. Pero la idea es que el cristiano, nosotros como líderes, hagamos crecer a los hermanos tanto en conocimiento, tanto en adoración, tanto en servicio hacia la comunidad, tanto en evangelismo. Nosotros tenemos que predicar y traer a demás personas. Eso no es problema solamente del pastor, no es problema del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Todos tenemos que evangelizar. Entonces todos tenemos que madurar hacia la evangelización. Siempre tenemos que traer gente a la iglesia. Siempre tenemos que estar predicando el nombre de Jesús. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento, tenemos que crecer en el evangelismo, tenemos que crecer en el servicio, tenemos que crecer en la adoración, pero no solamente en mis gustos personales. No sé si se entiende. Un líder tiene que tener una filosofía correcta. Y la filosofía, el fin es salvar a los hermanos y hacer que crezcan espiritualmente. ¿Amén? No estamos hablando de carisma ni de elocuencia, estamos hablando de tener claro qué se debe lograr y poner
y poder poner en funcionamiento una estrategia para poder lograrlo. Sin una filosofía correcta, los líderes se estancan en una conservación y la satisfacción de expectativas equivocadas. ¿Por qué? Porque le dan mucho a la adoración, mucho llorar. Las reuniones giran todo el año en tanto llorar, pero no le están dando conocimiento a los hermanos. O le están dando mucho conocimiento y las personas se vuelven tan frías que no sienten la presencia de Dios. O les gusta cantando horas y las reuniones todo el año giran en torno a eso. Entonces van haciendo reuniones, haciendo eventos, haciendo evangelismo en torno a un propósito equivocado. Y la idea no es que seamos líderes que estemos con una filosofía incorrecta, sino una correcta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hago para vanagloriarme yo? ¿Lo hago para demostrar todas las personas que nos siguen? ¿Lo hago para demostrar mi conocimiento? ¿Lo hago para demostrar lo lleno que soy del Espíritu Santo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, un líder real, un líder con una filosofía correcta, sabe lo que hace y por qué lo hace. No es reunirse, no, vamos a hacer una reunión y vamos a hacer una reunión y vamos a cantar. ¿Pero por qué vamos a cantar? ¿Por qué vamos a cantar toda la reunión? Y no se sabe. No, es que así siempre se ha hecho. O después de la palabra, siempre tienen que pasar a llorar o a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? No, es que siempre se ha hecho así. Entonces, cuando un líder no tiene la conciencia de por qué está haciendo lo que está haciendo, entonces tiene una filosofía incorrecta. ¿Saben? Debemos tener una filosofía correcta. La tercera señal, la tercera característica de un líder sobresaliente dentro de la iglesia es que ama a los hermanos y estos líderes son confiables. Es casi imposible liderar a largo plazo a quienes no amamos. Es muy difícil entablar relaciones significativas con quienes no amamos. Cuando no amas, usa las 2 horas que tienes para hablarles de la Biblia y eso es todo. Cuando un líder tiene una mala característica de los líderes, es que creemos que liderar o amar a las personas es predicar detrás de un púlpito. Cuando uno no ama a los hermanos, lo único que hace es ganarse detrás de un púlpito y predicar las 2 horas, termina la reunión y todos para la casa. Los líderes, sobre todo los que estamos trabajando aquí en este lugar, no debemos ser así. No es una filosofía correcta solamente venir, de pararnos detrás, enseñar y luego ir. No, eso no es amar. Amar es después del púlpito, después de la reunión, después. Llamar, preocuparse del hermano, preocuparse de la hermana. ¿Por qué muchos hermanos salen dolidos de la iglesia? Es que nunca me llamaron. Es que yo me fui y nadie lo notó. ¿Por qué? Porque el líder estaba haciendo mal su trabajo. Porque lo único que le importaba eran las 2 horas que tenía para hacer la reunión, tanto líder de niños, líder de jóvenes, líder de la iglesia en general, líder de hermanas. Le interesa solamente entregar su conocimiento y luego se va. No le interesa si el hermano la está pasando mal, si está pasando hambre, si está pasando necesidad, si a lo mejor se siente emocionalmente mal. Cuando uno no ama, lo único que hace es venir y ganarse detrás de un púlpito, enseñar y retirarse. Pero cuando uno ama, le pide el número de celular, le escribe, le llama, le pregunta cómo está, se da cuenta, que es lo que vimos en la enseñanza pasada quienes estuvimos aquí, se da cuenta cuando un hermano viene a lo mejor medio decaído, medio decaída, cuando a lo mejor no vino y nos dimos cuenta que no vino y chuta, lo vamos a llamar. ¿Qué le pasó, hermano, que no pudo venir? Nuestro pastor fue a visitar a nuestros hermanos que no vinieron, los 2 hermanos ancianos que en matrimonio, fue a visitarlos cuando no vinieron, a la otra semana vinieron. Entonces, detrás del púlpito es cuando uno ama. Amén. Entonces, cuando
no amas, usa las 2 horas que tienes para hablarles de la Biblia y eso es todo. Si no amas, los hermanos nunca te contarán sus problemas y nunca tendrás una conexión profunda con ellos. Obviamente, todos pasamos problemas. ¿Quién no está pasando un problema en este momento, en su vida? Que levante su mano, ¿quién no tiene ningún problema? Todos tenemos problemas, pero no se lo contamos a cualquier persona. ¿Cierto? No estamos contándole nuestra vida a todas las personas. Pero los líderes, tanto hombres como mujeres, tenemos que ser personas confiables. Tenemos que ser personas a las que los hermanos se acerquen para contarnos sus problemas. Porque si tenemos que a lo mejor aconsejar, es por eso mismo. Entonces nunca se van a acercar a nosotros si solamente nos gusta enseñar y no nos preocupamos de los hermanos. Nunca vamos a tener una relación profunda con un hermano o una hermana y ayudarlo a crecer en el Evangelio, ayudarlo a crecer como cristiano, ayudarlo a crecer espiritualmente, si no tenemos una relación profunda con ese hermano o hermana. Si amamos a los hermanos, ellos lo van a sentir y tendrán la confianza para contar sus luchas, sus debilidades y miedos, y van a tener interés en lo que enseñamos. Cuando nosotros nos preocupamos del hermano, de la hermana, cuando estamos interesados en ella o en él, cuando nos vemos que está bien o que está mal, cuando nos damos cuenta de sus cambios de ánimo, cuando lo llamamos cuando no viene, cuando la llamamos cuando no viene, cuando está de cumpleaños a lo mejor le damos un regalo, lo felicitamos, le escribimos. Las personas lo van a notar. Los hermanos van a darse cuenta de que yo estoy interesado en su vida espiritual. Por lo tanto, cuando ellos se den cuenta que estén interesados, van a poder tener la confianza para contarnos sus luchas, sus debilidades, sus miedos, y van a tener interés en lo que enseñamos. Entonces, el trabajo que hacía Jesús, que lo vimos anteriormente, el trabajo que hacía Jesús era un trabajo donde él no solamente predicaba en el Sermón del Monte, sino que él iba y comía con Zaqueo. Él se reunía en su casa con él. Dijo, Zaqueo, prepárate porque voy de tu casa, la salvación viene de tu casa. Comió con él. Y la gente le decía, y este anda comiendo con publicanos, con pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús hacía una relación estrecha con las personas que él lideraba. Muchos le decían, este se junta con pecadores, este come, bebe. ¿Por qué? Porque realmente comía y bebía con la gente que estaba alrededor de él. Él iba a la casa de ellos, se reunía con las personas que él estaba liderando y él se metía en la profundidad, hacía una relación profunda. Él no solamente se ganaba detrás de un púlpito a enseñar, sino que él se metía en la vida de la persona para darse cuenta cómo vivía. Por eso es que Dios mismo, él, decidió hacerse hombre, para habitar en medio de nosotros. Por eso el Dios de la creación se hizo hombre, para poder habitar con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener ese ejemplo, y esto lo digo, si bien nuestras hermanas vienen por primera vez, esto es una enseñanza para líderes. Nosotros tenemos aquellos que vamos a estar liderando, aquel que va a estar tocando, aquel que va a estar predicando, aquel que vamos a estar aquí trabajando con los hermanos. Tenemos que generar una relación importante con nuestros hermanos. Si yo quiero que la enseñanza que yo voy a dar el día domingo repercuta en un hermano o en una hermana, debo tener conexión con la hermana o el hermano. Puedo tener la tremenda predicación, la tremenda enseñanza, pero si yo no genero relaciones con los hermanos, no va a generar el mismo impacto como si lo tuviera. La cuarta señal, tienen sentido de llamado. Para muchos misioneros, para muchas misiones en lugares alejados y con culturas diferentes, es la única explicación de un llamado del Señor. Para muchos misioneros, para muchos hermanos, ir y viajar a otro país, viajar a otro lugar, a otra región, es el único llamado de Dios.
sea, la única forma en que Dios me va a llamar, el único sentido de llamado que Dios tiene para mí es cuando yo voy a otro lugar a predicar, o sea, a otro país, sea otra región, sea otra iglesia, y eso no es el llamado. El trabajo con la iglesia es transcultural como cualquier misión a otra cultura. Nosotros dentro de aquí en la iglesia tenemos hermanos de diferentes edades, de diferentes situaciones económicas. Tenemos hermanos peruanos, tenemos hermanos, una hermana venezolana, tenemos hermanos haitianos. Entonces, ya aquí nosotros tenemos un llamado a trabajar con diferentes personas. No tengo necesidad de viajar a otro país, porque primero comienza en casa. No tengo necesidad de ir a otra región a predicar cuando puedo predicar aquí, cuando puedo partir aquí. O sea, el llamado no es solamente salir, el llamado lo tengo aquí mismo, en mi casa, con mi familia, con mis vecinos primeramente, y luego lo tengo hacia afuera, hacia otro país, hacia otra región, hacia otra iglesia. Si no tienes ya un llamado claro, pronto te sentirás miserable y harás sentir miserable a los que están liderando. Tener la convicción de que el llamado es de Dios es la única fuente de donde deberíamos poner nuestra confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajar con personas, trabajar con hermanos, ¿cierto, Pastor Raúl? Es ingrato. Se requiere mucha paciencia. ¿Le puede, hermano Sebastián, prestar el micrófono? ¿Está bien? Préndelo. Ahí sí. Trabajar con personas es algo no fácil. Por los caracteres diferentes que tenemos el uno el otro. A veces por la formación, la educación. Por eso que el hombre de Dios debe estar bien preparado para toda buena obra. Y es tan importante lo que es la comunicación con los hermanos. Y es importante que los hermanos puedan confiar y creer en las personas que están liderando. Porque ha pasado en muchos lugares que los problemas que están viviendo algunos hermanos se lo comunican prácticamente a la iglesia. Confían en los hermanos, pero no en los líderes. Y eso trae un grave problema futuro, porque como confiamos en el hermano, le contamos y después de eso el hermano le cuenta tal vez a su familia y por ahí comienza a extenderse y al final el problema lo sabe toda la iglesia. Los líderes que Dios tiene por delante son hombres preparados con unción de Dios. Y la unción de Dios va a venir en el momento preciso para poder dar el consejo que realmente se necesita. Y estar preparado para toda buena obra no es con horario. Son las 24 horas que Dios nos da día tras día. La relación entre los hermanos debe ser transparente, debe ser santa, debe ser confiable. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender para que así podamos realmente demostrar que nos amamos los unos a los otros como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Un sentido de llamado. Solo un llamado claro es lo que hace al líder seguir adelante. ¿Por qué le decía al pastor eso? Le preguntaba, porque es ingrato muchas veces trabajar con hermanos, trabajar con hermanas, porque muchas veces son mal agradecidos. Muchas veces el trabajo con las personas es mal agradecido.
A veces cuando uno está por delante, comete un error, todos te apuntan con el dedo. Y puede ser así de pequeño el error, pero todos te apuntan, todos te critican, todos te hunden más de lo que estás. Cuando muchas veces, como experiencia personal, estuvimos trabajando con alrededor de 30, 40 jóvenes, y muchas veces yo fui a buscar jóvenes a sus casas, a sus propias casas. Jóvenes que hoy en día están en otra iglesia, están congregándose, sienten a Dios, recibieron el Espíritu Santo, siguen adelante. Cuando uno cometió el error, un error, a lo mejor no un pecado, sino que a lo mejor un error en este sentido, te apuntan con el dedo. ¿Cuándo? Cuando muchas veces uno dio un regalo, cuando uno lo fue a buscar, cuando uno invirtió dinero, porque en esto, cuando uno es líder, ¿cierto, pastor? Uno invierte dinero. Nosotros, con nuestra familia, el pastor, levantamos este lugar pequeño, pero lindo, gracias a Dios. Pero nosotros aportamos, toda la familia, aportamos dinero mensual para pagar esa cuota. Para que los hermanos puedan venir, puedan reunirse, puedan escuchar de Dios. Entonces, uno está sacando dinero de su propio bolsillo, de su propio trabajo, y después te apuntan con el dedo, te critican, te basurean, te pelan por la espalda, hablan mal de ti con otras personas. ¿Cierto que es así? Muchas veces uno ha prestado dinero y le han quedado debiendo y uno ha tenido que pagar ese dinero. Pero ¿por qué el pastor nos deja, por qué el pastor no se echa para atrás? ¿Por qué el líder no se echa para atrás, no se deprime? ¿Por qué? Porque hay un llamado. Entonces, cuando hay un llamado real, no importa todo lo demás. Me pueden pisotear, me pueden escupir, me pueden pelar, me pueden tratar mal, pueden hablar mentiras sobre mí, pero mi llamado me mantiene de pie. Mi llamado me mantiene fuerte, porque a mí no me llamó el hermano, no me llamó la hermana, me llamó Dios, me llamó Jesús. Entonces, cuando uno es cristiano, cuando uno tiene un llamado real, cuando pasa algo, uno no deja a Dios. Uno no deja de ir a la iglesia, porque uno es la iglesia. Entonces, uno tiene que congregarse. Si algo pasó, si algo malo ocurrió, mi llamado sigue estando ahí. El hermano me falló, la hermana me falló, pero Jesús no me ha fallado. Resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Eso demuestra que el apóstol Pablo sufría hasta prisiones por amor a los escogidos, por amor a los hermanos. Es verdad, quizá los líderes, los pastores, a veces se sienten un poco decepcionados de la oveja, pero es parte de la labor de ellos, como cristianos, porque así como a Jesús también lo traicionaron y también sufrió penalidades, él siguió amando a los discípulos. Amén. Y así el llamamiento del pastor o de los pastores o de los líderes ingratos en cierta forma, Dios nos demanda que siempre estemos contra todo, contra viento y marea. Amén. Solo eso. Amén. Entonces, incluso en otros pasajes el apóstol Pablo dice en peligro de espada, en peligro de naufragio, en peligro de los judíos, en peligro de falsos hermanos. Y aún así él seguía liderando, él seguía amando, porque no lo llamó el hermano que lo estaba pelando, que lo estaba a lo mejor apocando, lo estaba pisoteando del error que se mandó a lo mejor, sino que él sabía que era Dios que lo había llamado. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que tener en consideración que Dios es el que nos llamó. Nosotros vamos a trabajar
¿Quién sabe si nuestra hermana Ana también, a lo mejor usted, hermana, la va a ayudar a enseñar, a liderar, o usted, hermana. Entonces todos los que estamos aquí vamos a poder liderar, pero tenemos que tener en consideración que cuando lideramos a veces el trabajo es ingrato. Pero si tenemos un llamado real, nadie nos va a mover de ese lugar. Amén. La quinta señal: están preparados para la tarea de aconsejar. Es necesario que aquellos que aconsejamos a esta generación tengamos respuestas sobrias. Aquellos que han sabido aconsejar a los hermanos pronto comenzarán a recibir más hermanos pidiendo consejos. C. Brister, en su libro El cuidado pastoral en la iglesia, dice: personalmente puedo decir, sin vergüenza, que aunque constantemente estoy predicando en eventos grandes y púlpitos conocidos, he observado frutos más milagrosos haciendo consejería. Qué gran placer recibir una carta o un email de algún joven contándome que lo que hablamos le sirvió para tomar una mejor decisión, o que a partir de ese momento se siente más fuerte. En la mayoría de seminarios hay cursos de consejería y te recomiendo tomarlos, aunque no pienses hacer toda una carrera. Claro que también es bueno comprarse buenos recursos. Entonces, un buen líder sabe aconsejar y se aconseja bien, inspirado por la primera característica, la primera señal de un líder: estar lleno del Espíritu Santo. Va a tener más hermanos pidiendo su consejo. Entonces, de repente nosotros vemos que nos encanta predicar aquí, nos encanta exponer el conocimiento, pero una persona que ya ha tenido carrera en esto, que ya ha tenido training, sabe, y él da su consejo y dice que ha tenido frutos más grandes aconsejando a las personas de uno a uno. De repente es muy bueno poder predicar, enseñar a todos los demás, pero de repente para ayudar el crecimiento espiritual de otro hermano, se puede hacer aconsejando. Porque si bien uno puede estar ayudando de manera general, hablando de manera general, uno no sabe los problemas personales de las personas, las cosas que están viviendo. Pero si yo estoy ahí con esa persona, si ya hice una relación profunda con ella o él me puede decir lo que está viviendo y yo lo puedo ayudar. Y si lo puedo ayudar, a lo mejor lo puedo salvar de algún accidente. Hay gente que se quiere suicidar. Hay personas que de repente estamos conversando, cristianos, y esto pareciera que es impresionante, pero hay cristianos que piensan en suicidarse. ¿Lo ha pensado? Hermano, ¿lo ha pensado? Hijos de pastores que se quieren suicidar. Eso pasa. Eso es real. Hay cristianos que han pensado en el suicidio. ¿Le puede dar volumen al micrófono, por favor? ¿Sí? Palmenia me contó que un hijo de un pastor de allá de Cauquenes se suicidó. Él se había casado. Él ya tenía como 30 años, algo así. Y la señora se separó de la señora la engañó y se terminó suicidando. Un hijo de pastor que nacido, criado en una iglesia, se terminó suicidando porque se separó de su señora. Imagínense. Y eso no es tan poco normal. Esto no es tan poco normal. Hay jóvenes en la iglesia que quieren suicidarse. Hay jóvenes cristianos, hijos de pastores, que ni siquiera le importa a Dios. Entonces, ¿cómo lo voy a saber si no genero una profundidad con ese hermano o esa hermana? Hay personas, cristianos, que a lo mejor están en la pornografía, fornicación, se emborrachan y nadie lo sabe, líderes incluso, y nadie lo sabe.
hermanos que vienen también bien vestidos, pero ellos se drogan. Yo he conocido jóvenes que se drogan, jóvenes cristianos que fuman marihuana. Entonces, ¿cómo poder aconsejar si no genera una relación profunda? Si genera una relación profunda y doy un consejo inspirado por el Espíritu Santo, puedo ayudar a una persona a salir de un vicio, a salir de un intento de suicidio. Y no solamente gente de afuera, sino que gente de aquí, de nosotros. Entonces todos nosotros, todos los hermanos, sobre todo nuestro pastor, debemos dirigir a las personas cuando obviamente son problemas sumamente difíciles, que por ejemplo yo no estoy casado, yo no podría dar un consejo de alguien que está casado, obviamente se lo voy a entregar a mi pastor, pero sí a lo mejor puedo ayudar en otras áreas. Entonces todos tenemos que estar preparados para poder aconsejar bíblicamente y espiritualmente, llenos del Espíritu Santo, porque podemos ayudar a alguien a salir de alguna depresión, de un intento de suicidio, de vicio, de droga, etcétera, etcétera. 6. La señal número 6 de un líder es que trabaja en equipo. Los líderes efectivos saben que solo no pueden lograrlo todo. Los líderes efectivos saben que la misión es más importante que la posición. Entonces, no se puede lograr solo. Imagínense, esta enseñanza se está transmitiendo por internet. Pero ahí está el hermano José. Y estaba nuestro hermano Felipe, nuestro hermano Jonathan. Y estábamos todos tratando de hacerlo para que saliera bien. Entonces, no es solamente llegar y ponerme a enseñar. Porque además me permitió mi pastor Raúl. Entonces, las cosas no funcionan solas. Yo necesito, un líder sabe trabajar en equipo. Un líder sabe que todas las cosas no las puede hacer solo. Entonces debe delegar. ¿Amén? Dice, son tantas y tan complejas las necesidades de los hermanos hoy que es imposible para un solo líder estar cerca de todos los hermanos a menos que sea un grupo verdaderamente reducidos. Amén. Entonces, nuestro pastor sabe eso. Por eso nos tiene trabajando con él. Nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Jonathan, yo, nuestro hermano Sebastián. Él sabe que con nosotros puede contar. Entonces, un líder que no es realmente un líder, las hace todas. Él coordina, él predica, él toca, él pasa la diapositiva, él enseña los martes, enseña los viernes, enseña los domingos, lo hace todo. Entonces, no prepara a otros para poder ayudarnos. Los líderes sobresalientes reconocen esto y dedican buena parte de su tiempo a reclutar voluntarios para su ministerio. Y esto tenemos que saberlo todos porque nuestro pastor Raúl salió de una iglesia. Y muchos pastores han salido de iglesias, y muchos hermanos han salido de iglesias, y Dios los va a llamar para levantar una iglesia. Entonces tenemos nosotros que saber cómo trabajar. Los verdaderos líderes siempre están reclutando hombres. Moisés había cometido el error, si usted lee el libro del Éxodo, había cometido el error de estar todo el día sentado y toda la gente le traía sus problemas, todas las personas le traían sus problemas. Y su suegro, llamado Jetro, le dijo, ¿qué estaba haciendo? Busca 70 ancianos que te ayuden. Y los problemas más fáciles que los solucionen ellos. Y los más difíciles los solucionas tú, porque si no vas a terminar cansado. Moisés estaba todo el día recibiendo problemas de toda la comunidad. No tenía ni una ayuda de nadie. Entonces un anciano le aconsejó. Entonces no podemos hacer la pega solo. Como líderes, mi madre tiene que tener una persona que la ayude. Y a lo mejor no una, varias. Y el pastor tiene que tener ayuda. Y no de una persona, no de su brazo derecho, es el que... No, a lo mejor son muchas las personas las que necesitan su ayuda. Porque a lo mejor él puede estar recargado de trabajo. No es solamente él el que tiene que ir a visitar a todos los hermanos.
Nosotros también podemos hacerlo. Entonces el pastor también nos puede delegar a nosotros esa responsabilidad de poder ir a visitar a un hermano, de poder orar. Los ministerios carentes de un equipo de trabajo suelen estar sobrecargados, tensos y demasiado cansados para una nueva visión. Cuanto más líderes de calidad se tenga, más posibilidades de maduración y resolución de conflictos tendrán los hermanos. Los jóvenes no necesitan solo líderes atléticos que sepan tocar guitarra, sepan mucha Biblia y sean extraordinarios. Los hermanos, la iglesia, no necesitan solamente líderes que sepan de la Biblia o sepan tocar, no. Necesitan líderes que tengan todas estas características. No es solo predicar detrás del púlpito, no es solo eso. No es solo tocar la música, es más que eso. Los mejores equipos son los que tienen una buena dosis de diversidad de intereses, personalidades, estilos y edades. Y opiniones. ¿Cierto? Dice que el libro de Proverbios dice que en el consejo 1 está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. Característica número 7. Y esto no es solamente para líderes o pastores o maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, sino que para los hermanos y hermanas. Se actualizan en cuestiones de cultura. Los diferentes hermanos tendrán diferentes características con gustos musicales en su vestimenta y en su lenguaje. Desconocer su onda equivale a desinterés por lo que les atrae. Los líderes efectivos estarán atentos a cuáles son las características de los hermanos de su barrio y de su iglesia. Hacer cuestionarios acerca del gusto, tendencias culturales, no solo sirve a los líderes para estar actualizados, sino que es una excelente actividad que los hermanos agradecerán. Realmente esto como uno lo ve como lejano, pero las iglesias que realmente son grandes y están interesados en que sus hermanos crezcan, su iglesia crezca, no solamente en números, sino que en espiritualidad, se dieron cuenta que el 80% de los cristianos no lee la Biblia. ¿Sabía eso? El 80% de los cristianos no lee la Biblia. ¿Quién leyó la Biblia hoy en la mañana? ¿Quién ha leído el Nuevo Testamento completo? El Antiguo Testamento completo. Los 5 primeros libros de Moisés. Hay hoy en día, mis hermanos, mis hermanas, una generación de cristianos que no lee la Biblia. Más del 80% de los hermanos en las iglesias no lee la Biblia. ¿Y eso por qué? Porque un pastor, un hermano, se le ocurrió hacer una estadística. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venía una supuesta profeta y le decía un montón de visiones, que iba a tener un hijo, que se iba a morir, que te vas a morir en 2 días más, te vas a morir en 1 semana, vas a tener un hijo, te vas a casar con él. Y la iglesia lo estaba creyendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia lo cree esas cosas? Porque no lee la Biblia. No todas las profecías son de Dios. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos un montón de profetas falsos. Personas que no estaban llenas del Espíritu de Dios, estaban llenas de demonios. Profetas mentirosos. Hay una historia de un profeta joven y uno viejo, y dice que el profeta viejo le mintió al profeta joven. Y eso generalmente no se lee en la iglesia. Porque hay pasajes que no se leen en la iglesia. Se lee solamente el del flujo de sangre, se lee la de David, etcétera, etcétera, pero no se leen todos. Entonces, el 80% de los cristianos, más del 80%, no leen la Biblia. No ha leído el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, nada. Solo un día lee Primera de Samuel, el otro día lee Apocalipsis 13, después lee Proverbios capítulo 2 y cree que entiende la Biblia. Y más encima después se para y dice, existen los apóstoles, existen los profetas actuales y la mujer puede predicar en el púlpito. Y no ha leído nada, no sabe de la Biblia. Y opina como si se la supiera.
Opina como si conociera de Dios. No, es que la mujer tiene que predicar porque así tiene que ser, porque Dios me lo reveló. ¿Y la Biblia dónde queda? ¿Por qué? Porque hay una generación hoy en día que no lee la Biblia, que no le interesa la Biblia. Y cree cualquier tontera que aparece. La primera tontera que dice el cantante famoso, actual, en las redes sociales, la primera tontera que dice él la cree. ¿Por qué? Porque no se lee la Biblia. Un pastor se le ocurrió hacer una estadística y se dio cuenta que más del 83% de los jóvenes cristianos han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Y viene un retiro de jóvenes y lo que le están hablando, ¿qué le hablan? Usted, señorita, tiene una flor y esa flor tiene que usted entregársela a el que va a ser su esposo. Y siguen hablando a las hermanitas como si no conocieran eso. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, no se han hecho de cuestionarios. Ya, eso está comprobado, comprobadísimo. Más del 80% no lee la Biblia y más del 80% de los jóvenes cristianos en iglesias ha tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y todavía se le está hablando como que eso es un dulcecito que tiene que abrirse. No, hay que hablar de en verdad, la realidad, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. ¿Cómo vencer eso? Darle las herramientas. ¿Y cómo no hacemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Haciendo cuestionarios. Interesándonos en los hermanos, en cómo están viviendo. Preguntándole qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Imagínense cuántos cristianos a lo mejor tienen en su celular música del mundo. El 90% a lo mejor de su lista de reproducción es pura música mundana. Imaginemos que alguien haga esa encuesta. O la encuesta de la pornografía. ¿Cuántas hermanas o hermanos consumen pornografía? Y todavía, de repente, le hablamos a los hermanos o a la gente como si fuera un dulcecito que hay que abrir. Pero bueno, entonces, una buena forma de introducirse en la cultura de los hermanos o hermanas es haciendo cuestionarios y serviría para poder ayudar a los hermanos a superarse, a crecer como iglesia espiritualmente. Revistas, películas, programas de moda pueden servir para informarnos de qué es lo que los jóvenes están escuchando, etcétera, etcétera, fuera del templo. Entonces, los líderes, la séptima señal de un verdadero líder sobresaliente es que está preocupado de la realidad de la iglesia. Imagínense que hay gente que dice, no, lo que el hermano necesita no es conocimiento de la Biblia, es la presencia de Dios. Está totalmente en otro mundo el que está diciendo eso. Está viviendo otra realidad, porque la realidad de la iglesia cristiana evangélica es que nadie lee la Biblia. Más del 80% de los cristianos no leen la Biblia. Entonces, ¿en qué mundo está viviendo ese personaje? Lo que la iglesia de hoy en día, la iglesia evangélica necesita es estudiar más la palabra de Dios. Y no estamos diciendo que sentir la presencia de Dios, buscarla, es algo malo, no, es algo muy bueno, es algo que se tiene que cultivar. Pero hay otras cosas y otras realidades que está viviendo la iglesia. Número 8, se actualizan los líderes. Desde hace más de una década, en países como Estados Unidos, Corea y más pastores y estudiantes han aprendido la complejidad y el enorme desafío y la vitalidad que tiene el ministerio. La iglesia necesita líderes preparados. Los hermanos merecen un liderazgo que pueda articular una filosofía sensata, es lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué no hacemos lo que no hacemos? De por qué se hace lo que se hace, puedan interpretar las escrituras desde un contexto contemporáneo, entiendan las realidades interiores propias de las edades, sean creativos, suficientemente críticos y puedan comunicar visión y organizarse.
Entonces, la iglesia de hoy en día necesita líderes preparados, líderes que sepan de la Biblia, que hayan leído la Biblia completa. Imagínense que una señorita que va a una iglesia muy conocida, que invita a muchos cantantes famosos, que es parte de esa iglesia, esa señorita me dijo, la Biblia nadie la ha leído completa, nadie la ha leído completa. Como si fuera una cuestión imposible. Como si fuera una cosa imposible, no leer la Biblia completa. Entonces, los cristianos de hoy en día, nosotros como líderes, necesitamos manejar las escrituras, y no solamente las escrituras, poder tener capacidades de liderazgo, de profundizar en la vida de los hermanos, de las hermanas, de poder organizarse. Lo que estamos aprendiendo hoy en día, de poder dar consejos. No solamente en la Biblia el asunto, sino que también poder aconsejar, poder servir, es más que la Biblia incluso. Es más que pararse a predicar. Los líderes de hoy en día necesitan mucho más que eso. Necesitan saber tratar a las personas, saber dirigirse a hablar con un hermano. Muchas veces los líderes son prepotentes. ¿Por qué? Porque de repente tienen poco conocimiento, no solamente de la Biblia, sino que de liderazgo. De repente porque la Biblia dice Pedro, que uno no tiene que enseñorearse de la grey. Nosotros servimos a los hermanos, servimos a las hermanas. Entonces, por lo tanto, también tenemos que saber comunicarnos. Uno no puede estar mandando al hermano o al hermano, o retándolo. Yo no puedo estar retando a alguien, ¿cierto? Yo puedo aconsejar. Puedo decirle esto está bien o esto está mal, te aconsejo esto, otro. Entonces necesitamos estar preparados como líderes, no ser líderes ignorantes en ese sentido. Necesitamos poder estudiar, por eso estamos haciendo esto. Somos pocos en este momento, pero vamos a ser muchos. Amén, y esa es la visión que tenemos que tener. Y vamos a hacer muchos, ya después no vamos a hacer 40, vamos a hacer 100 hermanos. Y después ya no vamos a hacer 100 aquí. Después nuestro hermano Esteban va a tener 100 hermanos a su cargo. Y él va a tener a 5 personas ayudándole. Nuestro hermano Jonathan va a tener 100 personas a su cargo. Y va a tener a lo mejor 5 o 10 personas ayudándole a él. Entonces, tenemos que tener una visión clara de hacia dónde vamos. Tenemos que hoy en día prepararnos. A lo mejor somos pocos ahora, pero después seremos muchos. Jesús tenía claro ese asunto. Jesús compartió 3 años y medio con sus discípulos para prepararlo. Pedro le predicó a 5,000, a 3,000 personas, cuando eran 12. Entonces, es hora de prepararse para hacer un liderazgo real. No cuando tengamos los 100, estemos haciendo puras tonteras, estemos diciendo puras tonteras, a lo mejor predicando cosas que hoy en día se predican miles de jóvenes, 400, 500 jóvenes, y se están enseñando barbaridades. ¿Por qué? Porque se tiene la tribuna, pero no hay un verdadero liderazgo. Se predica cualquier cosa. Nosotros no lo tenemos que hacer así. Gracias a Dios, cada vez más hay más recursos bibliográficos, páginas web y ayuda para líderes, libros, lecciones bíblicas, actividades devocionales y de todo lo que pueda servir. Llama la atención que los líderes de ministerios sanos, imagínense esto, y creciendo inevitablemente, tienen una pequeña biblioteca de libros, de ideas y recursos. Sobre todo los líderes debemos tener libros, estar leyendo libros. O sea, después de haber leído la Biblia completa, y es como, suena a veces como chiste, pero es real. Tenemos que aprender la Biblia, tenemos que saberla, memorizarla, aplicarla a nuestra vida de hoy. Después de eso, conocer los demás libros, las demás personas que opinan. Este PowerPoint lo hice yo con un libro de una persona que ya, que es un líder de muchas personas que va a diferentes países a enseñar. Esto no son ideas mías, esto es de una persona que sabe del asunto. Entonces yo me dediqué a leer el libro, rescaté las cosas más importantes para que pudiéramos aprender. Entonces,
llama la atención entonces que los ministerios sanos, la iglesia sana, los líderes de iglesias sanas tienen su pequeña biblioteca en su casa. Miren, acá podemos ver una página. Esta página se llama e625.com. Acá nosotros tenemos 5 casilleros. Uno del ministerio pastoral, ministerio con niños, ministerio con preadolescentes, con adolescentes y con universitarios. Usted se mete en esta página, se puede darle clic acá y le vamos a dar un montón de consejos devocionales, artículos en cuanto al pastorado, al liderazgo, etcétera, etcétera. Si usted se mete aquí, ministerio con niños, le va a dar un montón de herramientas para poder trabajar con niños, recursos, ideas, juegos, etcétera, etcétera. e625.com. Eso para que podamos usarlo también nosotros los que estamos acá trabajando. Acá hay otra página que esta es más de conocimiento. Se llama apologeticspress.com. Apologeticspress.com en español, o sea, org.org en español. Aquí usted se va a encontrar con la versión en inglés también. El contenido es ciencia y la Biblia. Va a encontrar estudios de ciencia y Biblia, estudios de temas doctrinales, de temas prácticos, de cursos autodidácticos y un montón de temas, por ejemplo, no sé, la evolución y el cristianismo, evolución y creación, la biología y Dios, la ciencia y Dios, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que van a poder ayudarnos a crecer en el conocimiento. Y como por último, también acá tenemos la página de nosotros. Vamos a estar transmitiendo también y van a estar guardadas estas enseñanzas que estamos haciendo en nuestra página, Ministerio Apologético Cristiano Pasión por la Palabra. Y en YouTube también vamos a tenerlo, ¿ya? Como le estaba explicando el otro día a la hermana, apologético viene de una palabra que en griego es apología. Apología significa defensa. O sea, es un término de la teología que se utiliza para defender las verdades doctrinales, las verdades de la Biblia, en cuanto a, no sé, ciencia y la Biblia, o temas puramente doctrinales. Por ejemplo, en esta página usted se va a encontrar con si las pastoras pueden, o sea, si existen pastoras, por ejemplo. Si la hermana puede predicar detrás del púlpito a todos los hermanos. Usted se va a encontrar con temas sobre el bautismo. Temas con un montón de cosas. Hay gente que bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos que el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, ya el debatir con alguien sobre ese tema, ya uno está defendiendo una verdad bíblica, ¿cierto? Entonces, ya eso es apología. Entonces, este ministerio nace también con nuestro pastor Raúl y con los que le ayudamos, nace por el hecho de defender la verdad de la Biblia. Amén. Así que aquí usted puede encontrar entonces en esa página, en esta de Apologetic y en nuestra página personal. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie y pueda cerrar sus ojos. Inclinar su rostro. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de estar delante de su presencia. Muchas gracias por nuestro pastor Raúl. Muchas gracias, Señor, por nuestras hermanas que vinieron. Padre Celestial, le ruego que usted nos ayude a abrir nuestras mentes, Señor. Esta enseñanza, Señor, es para líderes, Jesús. Es para nosotros los que estamos predicando, enseñando, los que estamos enseñando a mujeres, niños, varones, a la iglesia en general y a aquellos que también van a querer hacerlo, Señor. Ayúdenos, Señor, a crecer y a tener estas señales marcadas en nuestra vida, en nuestro liderazgo, Señor. Todos ejercemos liderazgo en diferentes ámbitos, Señor. Los estudios, en el trabajo, sobre todo aquí en la iglesia. Ayúdenos, Señor, a ser mejores. Somos pocos, Señor, en este momento.
pero sé que seremos muchos, Señor. Así como usted comenzó con 12, Señor, y hoy el Evangelio está por todo el mundo. Por eso es que tenemos esta visión, Señor, de poder prepararnos desde ya para ser líderes de iglesia, Señor. Líderes de varones, de mujeres, de jóvenes, de niños, Señor. Y poder hacerlo bien, con una verdadera filosofía, no con nuestros gustos personales, no con lo que yo creo que es, Señor. No intentando hacer algo porque me dé un resultado, sino sabiendo lo que dice su palabra, sabiendo lo que usted quiere, sin importar el resultado, Señor. Porque muchas veces, Padre Celestial, seguir su voluntad no da muy buenos resultados, sobre todo en el mundo, Señor. Creer en Dios muchas veces genera un impacto en las personas, un rechazo, Señor. Pero más importante es serle fiel a usted. Es más importante serle fiel, Señor, a usted. Y no, Señor, a las cantidades de personas. Ayúdenos a entender, Señor, que no importa si somos 100 o 200. Eso no es lo importante, Señor. Lo importante es seguir diciendo la verdad, a pesar de que el mundo esté en nuestra contra. Todo esto se lo rogamos, Padre, como usted nos enseñó. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Toda la gloria y la honra sea para usted, Jesús.